Muy buenos días, jóvenes de tercer semestre. Bienvenidos a su clase de Historia de México 2. El tema que vamos a ver hoy es acerca de la segunda intervención francesa en nuestro país. Napoleón III, el cual estaba al frente obviamente del gobierno francés, no era muy popular en su país. Había traído consecuencias nefastas económicamente. Venían de sufrir a un emperador nefasto como fue Napoleón Bonaparte. Sin embargo, pues la población no estaba un poco inquieta. Entonces Napoleón III veía en México dos aspectos. Primero, quería frenar el expansionismo de Estados Unidos. Recuerden que ya nos había invadido en 2 ocasiones. Y además veía en México un gran potencial para extraer materias primas en las minas de todos lados. Y con ello obviamente veía que París o Francia podía desarrollar y ser un potencial nuevamente como lo era con anterioridad. Entonces decide invadir nuestro país por segunda ocasión. El pretexto muy fácil. Los gobiernos, tanto liberales como conservadores de México, habían pedido prestado dinero al gobierno francés y obviamente lo hemos comentado, no había buena administración, no había recaudación de impuestos, era un país todavía en revueltas y por lo tanto no podíamos pagar el préstamo que entre muchos le debíamos a Francia. En ese entonces el que gobernaba nuestro país era don Benito Juárez García. Esto es para que no lo vayan a perder de vista. Entonces, Napoleón III decide mandar una fuerza invasora, la cual constaba, según el autor, más de 6.500 soldados franceses. Los soldados franceses se hacían llamar zuavos y eran unos soldados muy bien entrenados. Para su época tenían muy buen armamento, tenían tácticas militares. Recuerden que se había aventado una gran guerra con Inglaterra. Entonces, pues al mando del general Lawrence llegaron a Veracruz, lo bombardearon, desembarcaron y comenzaron a marchar rumbo a la Ciudad de México. Van a llegar a las cercanías de la ciudad de Puebla y ahí va a estar el general Ignacio Zaragoza preparando la defensa de Puebla. Va a ser un enfrentamiento brutal. No solamente va a estar Ignacio Zaragoza planeando la defensa, sino que va a haber otros comandantes. Entre ellos se encontraba precisamente Porfirio Díaz, Miguel Negrete, Felipe Berriozábal y Antonio Lamadrid. No sé si hayan ido a la ciudad de Puebla, pero ahora ya está dentro. Antes estaban fuera, eran 2 fuertes, uno se llama Loreto y otro Guadalupe. Se van a enfrentar estos 2 ejércitos, no solamente con un ejército mexicano, pues indisciplinado y sobre todo muy mal armado, pero van a contar con el apoyo de 2 poblaciones, o por decirlo de una forma. Uno se llamaban los Acapuastlas y los otros los Xochiapulcas, los cuales van a ser prácticamente de gran valía para la derrota que va a sufrir el general Lawrence. Ya saben, el general Ignacio Zaragoza escribió a don Benito Juárez: las armas se han cubierto de gloria, y nunca pensaron que un ejército como el mexicano pudiera derrotar a un ejército tan bien preparado y armado como el francés. Napoleón III obviamente no va a cejar ahí en su intento de dominar y colonizar a nuestro país, y entonces va a enviar un nuevo ejército, obviamente con mejores armamentos y con un número mucho mayor. Aquí hablan acerca de 30.000 soldados franceses
y vienen al mando el mariscal Federico Forey. Van a sitiar la ciudad de Puebla. Recuerden, nadie entra, nadie sale, no hay alimentos, no hay medicamentos. Y entonces terminan entregando la ciudad el general Jesús González Ortega, que es el que la estaba defendiendo, ya que Ignacio Zaragoza, pues en ese trayecto ya había muerto. Debo de advertirles que esta invasión fue en gran parte motivada, casi una invitación por parte de los conservadores mexicanos, los cuales estuvieron de acuerdo desde un principio con Napoleón III de que se instaurara un imperio en nuestro país. Entonces, estos conservadores van a ir a invitar a un príncipe de Austria, se llamaba Maximiliano de Habsburgo, y él era pues príncipe y en linaje pues podía llegar a ser el rey de Austria. Van a convencer al pobre de Maximiliano de que México lo quería. De hecho, Maximiliano dijo: necesito que su pueblo me lo pida por escrito, y les pidió 1.000.000 de firmas. Aquí en México, pues, ¿dónde íbamos a sacar 1.000.000 de gentes que supieran leer y escribir? Obviamente todas las firmas fueron falsificadas, les llevaron el documento, y entonces Maximiliano de Habsburgo decidió renunciar a sus privilegios en Europa, obviamente motivado por Napoleón III, y va a decidir venir aquí a México. Antes de venir, Maximiliano va a firmar con Napoleón III lo que se va a llamar el Tratado de Miramar. Este Tratado de Miramar, Maximiliano se comprometía a pagar 450 millones de pesos, en ese entonces era todo el dinero del mundo, a cambio de que Napoleón III durante 3 años lo apoyara con los soldados franceses aquí en el país. Maximiliano, ni bien está llegando a Veracruz y está nombrando a su esposa Carlota como regente del imperio, y obviamente va a nombrar al general Almonte como su secretario de la defensa, otro conservador. Realmente la bienvenida a Maximiliano aquí en México fue muy triste, nadie lo esperaba, nadie lo quería. Va a llegar Maximiliano y se va a... pues la casa oficial va a ser el castillo de Chapultepec, o el alcázar de Chapultepec, mejor dicho. Pero va a haber sorpresas. Cuando llega Maximiliano, obviamente, dentro de muchas cosas, él trae ideas progresistas. Una cosa es que hubiera sido invitado y aceptado por los conservadores mexicanos, y otra cosa es que sus ideales fueran liberales. Y circunstancia que lo va a demostrar porque va a comenzar a poner medidas en nuestro país para modernizarlo y para desarrollarlo. Entre ellas, estableció la tolerancia de cultos. Recuerden que antes era únicamente ser católico, no había otra opción. También estableció la desamortización de los bienes eclesiásticos, es decir, recuerden que la iglesia no puede tener bienes, y entonces el Estado, a nombre de Maximiliano, se los quitó prácticamente. También la secularización de los cementerios. La iglesia es la que controlaba también los panteones, y entonces dijo: esto lo va a tener que administrar el gobierno. Y por último, también estableció el registro civil. Antes la única forma de establecer que alguien había sido mexicano es mediante el acta de nacimiento. Obviamente esto va a tener consecuencias. En Roma, el Vaticano va a decir: oye, pues ¿qué te pasa? Te estamos apoyando y sales con esto. Y también los conservadores en el país se van a distanciar de Maximiliano. Entre otras cosas que va a traer también Maximiliano, va a decretar la libertad de prensa, va a crear la Academia de Ciencias y Literatura, va a inaugurar el Museo de Historia Natural y de Arqueología, y sobre todo va a crear una secretaría, aquí le llaman Ministerio de Instrucción Pública, es decir, la Secretaría de Educación Pública. Entonces,
obviamente el dinero no le alcanzaba y, para ser honestos, Maximiliano no creó una hacienda para cooptar impuestos. Entonces Napoleón III le comenzó a cobrar el dinero y Maximiliano dijo: no solamente no te puedo pagar, sino préstame más dinero para que yo pueda seguir con mi imperio mexicano. A lo que Napoleón III se molestó, y aparte tenía una guerra vecina en Europa, y entonces decidió retirar a todo su ejército francés, quedando solo Maximiliano, apoyado por militares de corte o de pensamiento conservador. Entre ellos destacaban dos: Miramón y Mejía. Entonces vamos a ver que estas tres M's, Maximiliano, Miramón y Mejía, son los que se van a refugiar en la ciudad de Querétaro para defender su último bastión, ya que Benito Juárez había estado siendo correteado por todo el territorio nacional, puesto que lo querían atrapar y obviamente fusilar para que Maximiliano ya quedara totalmente al mando, cosa que no sucedió. Y una vez que fueron sitiados en la ciudad de Querétaro, van a ser fusilados estos tres personajes: Maximiliano, Mejía y Miramón, el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. La próxima clase continuamos. Gracias por su atención, no olviden sus evidencias, nos vemos el viernes en clase. Apunten sus dudas. Gracias.